Cuando Hitler llegó al poder, tomó una serie de medidas muy conocidas por todos, pero una de ellas fue eliminar físicamente a uno de los principales, a una de las principales figuras del nazismo, Ernest Röhm, que era el líder de la SA, una organización paramilitar que a Hitler le fue tremendamente útil porque le servía pues, para pegar palizas a sus rivales políticos, hacerlos desaparecer, generar un clima de terror en la calle que, digamos, disuadiese a sus rivales políticos de atreverse a cuestionarle, quemar sedes de partidos, quemar periódicos. Y cuando Hitler llega al poder, digamos que este brazo armado que le había sido tan útil deja de serlo. Deja de serlo porque Ernest Röhm había conseguido mucho poder. Ernest Röhm era un sujeto violento, vulgar, que le encantaba la pelea callejera, y Hitler, que quería llevarse a su terreno al ejército alemán, pues digamos que por un lado recelaba de Röhm en el sentido de que temía que con todo el poder que tenían, porque las SA tenían centenares de miles de miembros, temía que le pudiese hacer sombra. Y por otro lado, el ejército alemán le había dicho a Hitler, oye, si quieres que tengamos una buena relación, este grupo paramilitar dirigido por este sujeto tan, digamos, poco recomendable, se tiene que quitar de en medio, sobre todo se tiene que quitar de en medio al sujeto, porque aparte de que le despreciamos, nos está supone una amenaza para el propio ejército alemán, porque las SA llegaron a tener más miembros que el propio ejército alemán. Entonces, Hitler, con su habitual falta de escrúpulos, decide sacrificar, literalmente, a Roma. Y se inventa que Roma había creado una conspiración con otros líderes de las SA para derrocarle, matarle y tomar el poder del Estado. Esto era absolutamente falso, porque Roma adoraba a Hitler. Y también dice que ha descubierto, pues, como sabéis, el partido nazi era radicalmente homófobo, una homofobia absoluta, hasta el punto de que por ser homosexual a uno lo internaban en un campo de concentración. Y había uniformes, bueno, uniformes, señales, los pijamas de los prisioneros específicas para los que eran homosexuales y estaban ahí por ser homosexuales. Pero bueno, Hitler dice que ha descubierto que Ron se dedica a realizar orgías homosexuales con chicos jóvenes, muy jóvenes, de las SA en determinadas casas que tenían por ahí. Y que eso es un crimen contra el Estado, la homosexualidad es un delito terrible y hay que quitárselo de en medio. Ambas cosas eran rotundamente falsas. Como digo, Ron no conspiraba contra Hitler y como digo, Hitler sabía desde un principio, desde el primer día, que Ron era homosexual y que le encantaba acostarse con jovencitos. Pues bueno, Hitler organiza la Noche de los Cuchillos Largos, en la que se detiene y se asesina sin más miramientos a numerosos líderes de las SA, incluido el propio Ron. Pues a raíz de aquello, había un chiste que se extendía bastante por Alemania, muy relacionado con eso, con lo de que Hitler se había mostrado pues, absolutamente desolado, absolutamente traicionado por el hecho de enterarse de que Ron era homosexual y además homosexual practicante. Y ese chiste era que la gente se decía, oye, ¿te has enterado de que Hitler ha descubierto que Ron es homosexual y ha montado en cólera? Y el otro contestaba, Dios mío, no sé qué va a pasar cuando Hitler descubra que Goebbels es cojo y que Goering está gordo. En fin, esto demuestra que desde un principio, y aunque la gente pueda pensar que la mayoría de los alemanes estaban absolutamente obnubilados por el nazismo, pues mucha gente era consciente de la, no solamente de la maldad intrínseca del movimiento, sino de la tremenda hipocresía y, digamos, y el uso sistemático de la mentira que caracterizaba a los nazis. Es decir, para ellos la homosexualidad era algo que te podía meter en un campo de concentración, pero sus líderes podían practicarla sin ningún problema, siempre y cuando no se salieran de la disciplina, en cuyo caso se haría público que eran homosexuales y se les castigaría duramente por ello. Igualmente, defendían el modelo de joven ario, puro, con un físico impresionante, fruto de horas y horas de gimnasia todos los días, y sus líderes eran absolutamente deformes. Goebbels era un enano cojo, Goering era un adicto al opio con obesidad mórbida,
y Hitler, pues todos sabemos cómo era físicamente. Entonces, esa, como digo, hipocresía que caracterizaba al nazismo también se caracterizaba, digamos, por el movimiento nazi también se caracterizaba por un uso sistemático de la mentira para conseguir sus fines. Por ejemplo, hay un discurso de Hitler en el Reichstag que es absolutamente demencial. Es cuando le estalla la guerra con Rusia y se empieza a oír que como consecuencia de la invasión total de Polonia y todo esto, pues por parte de Estados Unidos y de otros países, pues se puede entrar en la guerra, aunque Estados Unidos entraría más tarde. Y Hitler dice en el Reichstag, si los financieros judíos internacionales utilizan su arma oriental, que es el marxismo, para iniciar una guerra en Europa, esta no terminará con el triunfo de la judería internacional, sino con la exterminación de la raza judía de Europa. Es decir, un discurso tan delirante que asume que los judíos controlan a la Unión Soviética, comunista, que abolió la propiedad privada, y controlan simultáneamente a los bancos, al capitalismo, es decir, que controlan dos sistemas radicalmente opuestos entre sí y que se odian entre sí, porque defienden dos modelos sociales absolutamente distintos y absolutamente contrarios a los intereses del otro. Pues este delirio que cualquier persona con un sentido crítico elemental eh, cuestiona, pues también se veía en la cartelería nazi, que inundaba todas las calles alemanas. La cartelería nazi que se caracterizaba, pues por un lado, por las figuras de jóvenes, hombres, mujeres alemanes, estilizados, con un físico impresionante, arios, rubios, blancos, que representaban la pureza racial, y por otra parte, con la figura del judío. La figura del judío que normalmente era pues un sujeto que iba con una túnica o un abrigo negro, contrahecho, jorobado, que ponía las manos así, es decir, en plan como el señor Bart de los Simpson para demostrar su maldad, que tenía ojos de halcón, colmillos, es decir, un sujeto malvado, un sujeto que representaba la amenaza, todo lo malo, el que iba a destruir a Alemania si Hitler no la protegía del judío. Pues como digo, este uso de la mentira, porque, insisto, en el régimen nazi había muchos fanáticos, pero también había gente inteligente. Y estoy convencido de que muchos de los que se mostraban como los más fervientes nazis no se creían esa locura. Es decir, no se creían esa locura demencial de que el enemigo exterior es el judío que controla todo aquello que nosotros no controlamos y todo aquello que se nos opone. Es decir, si alguien no está con nosotros es que es judío, si alguien no está con nosotros es que lo controlan los judíos, sea comunista, sea ultracapitalista, sea liberal, sea socialdemócrata. Estoy seguro de que muchos no se lo creían, pero como les convenía estar ahí, porque vivían de eso, y porque vivían muy bien de eso, y porque además oponerse a eso implicaba que te mandaran a un campo de concentración, pues lo aceptaban. Pues me vino a la cabeza esa cartelería nazi cuando vi los carteles de Vox en relación con los menas. Yo me puse a buscar, bueno, ante todo, es decir, la caracterización del mena como un yihadista. Tú lo ves, es un yihadista. Es decir, la cara tapada con un pañuelo militar, encapuchado, unos rasgos árabes indudablemente. Y luego por otro lado, pues la anciana española que pues mira hacia el suelo con tristeza porque todos le han abandonado y porque está cobrando una miseria. Eh, Como digo, esa caracterización del enemigo, del enemigo irreal, es decir, del enemigo en quien personifico todos los males para que el pueblo lo odie y yo pueda presentarme como su salvador y no se dé cuenta de cómo le estoy oprimiendo, pisoteando, quitando derechos porque está entretenido odiándolo y porque tiene demasiado miedo a él para pensar en el mal que yo le estoy haciendo y para atreverse a cuestionarme porque si yo me voy va a venir él y le va a destruir. Claro, te pones a buscar datos y resulta que en Madrid hay 400 menas, 400. Es decir, y de esos 400 obviamente no delinquen todos, ni mucho menos. Y te encuentras con que, según las estadísticas oficiales, el coste que supone mantener a estos chicos mientras están en España es tremendamente inferior al que dicen ellos.
Es decir, porque viven en unas, digamos, albergues sociales, viviendas sociales, en fin, como se le quiera calificar, en unos centros que dejan mucho que desear, es decir, y cuyos medios son bastante limitados. Eh, claro, el hecho de que en un país donde efectivamente nuestros pensionistas están cobrando pensiones de miseria, centenares de miles de pensionistas, se diga que el problema son 400 chicos que están costándonos 4.700 euros cada uno, lo cual es absolutamente mentira, porque como digo, el coste es muy inferior. Pero que se diga que el gran problema del país son esos chicos, y además con toda la maldad se les caracterice en un cartel como yihadistas encapuchados para que todos les odiemos, demuestra no solamente el fanatismo y el profundo odio hacia el diferente que caracteriza a esta gente, sino que nos toman por imbéciles. Máxime si tenemos en cuenta que el hecho de que haya o no haya 400 menas en Madrid, pues va a afectar muy poco a la economía española. Pero el hecho, bueno, y a la calidad de vida de los españoles, pero el hecho de que se vote en contra o no se apoye la subida de las pensiones sí que va a afectar mucho a esos, digamos, pensionistas. Y resulta que Vox fue el único partido de ámbito nacional con grupo parlamentario propio que no apoyó la subida de las pensiones a esa anciana que ellos presentan como desamparada y que efectivamente está desamparada, pero que con ellos lo va a estar mucho más que aparece en el cartel. Es decir, no se puede ser tan tremendamente sinvergüenza como para presentar como víctima de un malvado MENA, caracterizado como un mujahidín iraquí, en un cartel a una anciana que cobra 426 euros de pensión y votar en contra y no apoyar que se le suba la pensión a esa anciana. Eso demuestra que nos toman por imbéciles. Eso demuestra que son tan mentirosos y tan miserables como lo eran los nazis de la época, a nivel propagandístico y a nivel de manipulación de la realidad y a nivel de desprecio por el pueblo. Y eso demuestra, ante todo, que son un partido político al que los españoles no le importan absolutamente nada. Es decir, son un partido político que está compuesto por vividores y por adictos al odio, por fanáticos. Los fanáticos, para ellos, digamos, la sociedad ideal, pues es la sociedad franquista. Es decir, una sociedad en la que el pueblo calla, obedece y malvive. Y la clase dirigente que está llamada por la gracia de Dios a controlar el país, pues mete la mano donde quiere, hace las contratas con quien le da la gana, utiliza el dinero público como le parece, la transparencia de las instituciones es nula, lo cual se ve en el hecho de que los de Vox ni siquiera hacen sus declaraciones de bienes, son la opacidad absoluta, ese partido es el partido más opaco que hay en España, y, como digo, el pueblo los financia con sus impuestos. Y evidentemente, es decir, el que un anciano cobre 426 euros es normal, es natural. Como decía un diputado de Vox en Murcia, el problema que tiene el Mar Menor de contaminación es porque la clase media se ha querido comprar su casa en el Mar Menor para pasar el verano y vivir como si fueran ricos, porque no es natural. Es decir, casa en el Mar Menor puede tener una élite, el pueblo no. Claro, es decir, ese sector del partido que son los fanáticos tienen esa concepción del orden social y tienen esa concepción del orden social en la que, como digo, es natural que los pobres vivan mal, es natural que los ricos lo controlen todo sin dar explicaciones a nadie, pero no es natural que haya gente de raza negra que practique otra religión en el país. Es decir, somos una unidad de destino en la universal católica por su propia naturaleza. Y evidentemente, el que no tenga esta religión, el que no tenga esta cultura, cultura en el sentido más restrictivo, en el sentido de que te tiene que gustar la paella, los toros y la romería, se tiene que ir del país. Y luego está la parte del partido, como por ejemplo Abascal, es decir, que más que ideología son vividores, es decir, que quieren vivir de la política, que quieren vivir como Dios. Y como su partido no puede ofrecer nada al pueblo, no puede ofrecer mejoras sociales, no puede ofrecer redistribución de la riqueza, no puede ofrecer oportunidades, porque siempre que hay una votación en el Congreso para subir los impuestos no a la clase media, sino a los más ricos, que en España pagan menos que en ningún otro país de la Europa de los 15, para mejorar los servicios sociales, para subir las pensiones, para acabar con el despido por enfermedad, que era una vergüenza y que estaba con la anterior reforma laboral, Vox siempre vota en contra.
siempre, siempre vota a favor de los privilegiados y en contra de los trabajadores. Y entonces, para intentar, digamos, tapar esa miseria moral, para intentar tapar lo que son el partido de los neofranquistas, que quieren que volvamos al nivel de desigualdad, de opresión que había en aquella época, pues tienen que crear enemigos externos a los que odiar. Los malvados comunistas, los menas que son prácticamente terroristas de Al-Qaeda, coger un enemigo exterior, convencer un enemigo exterior irreal, convencer al pueblo de que ese enemigo exterior es el gran problema que tiene y decir yo soy el único que te puede salvar de él y que la gente les vote para eso. Es una manipulación de la verdad absolutamente miserable que como digo, si escarbas un poco, pues cae por su propio peso. Porque como acabo de decir, no tiene sentido poner a una anciana desamparada al lado de un malvado mena y decir, pobre señora, cobra 426 euros y luego cuando se vota a subir las pensiones, no apoyarlo. Porque decir que, es que eso es un despilfarro de dinero público. Eso es absolutamente miserable. Pues claro, el gran problema de esta gente, y eso os lo comenté ya en otro vídeo, es que con su discurso, aparte de que engañan a una parte de la población, pues están despertando a una ultraderecha que antes pues eran los cabezas rapadas que de vez en cuando salían a pegar palizas a una persona homosexual o una persona que andaba por la calle, pero que estaban bastante, a una persona que vivía en la calle, pero que estaban bastante desactivados y que desde luego suponían una amenaza yo diría que mayor que la de los menas, pero que la de los menas delincuentes, que son un porcentaje pequeño en relación con todos los menas, pero y que se soluciona con policía. Ojo, porque yo muchas veces cuando discuto con esta gente les digo, oye, si yo soy el primero que dice que aparte de que hacen falta medidas sociales para que, pues eso, las personas que están en la calle por necesidad puedan tener una alternativa vital y puedan salir de la miseria y los que están en la delincuencia puedan salir de la delincuencia, yo soy el primero que dice que hace falta mucha policía. Es decir, mucha policía para controlar el orden público y para que, pues si una persona comete delitos, sea quien sea, pues y se le ponga en su sitio, sea un cabeza rapada que le pega una paliza a un mendigo, o sea, pues digamos, un joven, tanto si es español como si es marroquí, como si es nigeriano, que le tira del bolso a una señora. Evidentemente, lo que pasa es que aparte de esa acción policial, es necesario redistribuir la riqueza y dar oportunidades a todo el mundo para que solamente los que sean sinvergüenzas por su naturaleza, delincuentes por su naturaleza, hagan estas cosas. Y no personas que han visto eso toda su vida y que no han podido salir del agujero porque no han tenido alternativa. Pero, como digo, es tremendamente, como digo, este partido lo que ha provocado es que la ultraderecha se envalentone y que cada vez haya más actos violentos de ultraderecha. Y con su discurso miserable de negarlos, y esto es otra cosa con la que también demuestran hasta qué punto les gusta la mentira, disfrutan de la mentira y son burdos practicando la mentira. Hace unos días estaba yo discutiendo con un grupo de WhatsApp, con uno de Vox, y el tío me dice, es que, bueno, creo que fue antes de ayer, y el tío me dice, es que lo de las balas de Pablo Iglesias es un montaje. Y le digo, pero hombre, digo, ¿cómo puedes afirmar que una cosa que aparentemente es tan grave es un montaje? ¿En qué te basas? Pues sí, porque estos tíos son así, les encanta manipular, no sé qué. Y digo, pero tú te crees, digo, que el hecho de que una persona haya recibido en su casa, digo, bueno, en su casa, en su despacho, unas balas de verdad, de un fusil Zetmen, que era un fusil que utilizaba el ejército hace unos años. Eh, Esto es tremendamente grave. ¿Cómo puedes afirmar gratuitamente que es un montaje? Que es una falta de respeto a la víctima absolutamente vergonzosa, sea quien sea la víctima. Es como si un concejal del PP del País Vasco recibe una bala y yo digo, esos son ellos que lo han hecho para sacar más votos en las elecciones vascas, que es miserable completamente. Y me dice el tío, sí, porque se inventaron lo de que les quemaron la sede en Cartagena. Y le digo, ¿cómo? Y me dice, sí, sí, porque no lo denunciaron a la policía. Y le digo, oye, yo he visto la denuncia con el sello de la policía. Y se queda callado y dice, bueno, sí, lo denunciaron, pero muy tarde, porque no esperaban que el asunto tuviera tanta repercusión mediática y como la tuvo, pues entonces lo denunciaron porque no sabían qué hacer. Y digo, oye, lo denunciaron a las pocas horas. Y si según tú hacen esas cosas para hacerse a las víctimas, lo lógico es que esperaran que tuviera una gran repercusión mediática. Y dice, bueno, vale,
pero un policía que conozco me ha dicho que esa denuncia no va a ningún sitio porque se la han inventado, no sé qué. Claro, son mentirosos patológicos. Es decir, y cuando les pillan mintiendo, pues te cambian la versión con todo el desparpajo del mundo. Y si le vuelves a pillar mintiendo en esa segunda versión, se montan una tercera. Es como el otro día Rocío Monasterio en televisión española, en 24 horas, que le dice al periodista con esa voz venenosa que le caracteriza, porque esa mujer rezuma veneno por todas partes. Le dice, es que, dice, no habéis sacado nuestras, dice, en el programa de ayer, dice, fuimos el único partido al que no le sacasteis. Y dice, ¿cómo que nos sacamos? Dice, espérate un momento, saca las imágenes, dice, 48 segundos para vosotros, 35 segundos para Podemos. Bueno, sí, nos sacasteis, pero prácticamente todo el tiempo lo dedicasteis a que le cantaron el cumpleaños feliz a Bascal. Y le dice el otro, perdone, dice, sacamos sus propuestas. Dice, le sacamos diciendo tal cosa, tal cosa, tal cosa. Bueno, sí, pero en otros programas no los habéis sacado. Y dice, bueno, dice, ¿quiere que empecemos con un programa detrás de otro? Dice, de todos modos, usted lo que ha dicho es que ayer no le sacamos. Dice, no, no, yo dije que no nos sacasteis lo suficiente. Dice, no, usted dijo que no le sacamos. Dice, y aparte ya le acabo de demostrar que ustedes, siendo la quinta fuerza política de Madrid, le hemos dado más segundos ayer que a Podemos. Mentirosos patológicos. Es decir, a esta señora lo que le pasa es que eh, como digo, cuando una persona guarda tanta maldad dentro y tanto desdén y tanto desprecio por aquel con el que habla, pues le resulta muy difícil ocultarlo. Y entonces esta señora lo que hace es recurrir a la risa falsa. Se ríe mucho, pues para intentar ocultar lo venenosa que es. Pero es que solamente con verle la mirada, el tono de voz, la forma en la que habla, el tono ese de voz, como digo, tan venenoso, tan lleno de desprecio, de desdén, pues se da cuenta de lo que hay. Es decir, es de estas personas que mientras que a otros se les da mejor fingir, pues supongo que fingir me refiero en el lenguaje gestual, es decir, parecer más simpáticos. Pues ella tiene tanto veneno dentro que no puede. Es decir, que no puede y que solamente tienes que oírla hablar para sentir un asco tremendo. Es decir, no ya por su discurso, sino por la persona. Es decir, a mí me recuerda, pues yo qué sé, dirá a esas monjas de los años 40 que las ponían a dirigir bueno, a dirigir, sí, a dirigir, es decir, los centros estos de reeducación de presas políticas del franquismo. Y como digo, querían guardar las formas, pues eso, con la risa falsa, con el tonito, entre comillas, simpático, pero que estaban tan llenas de odio y de desprecio hacia las personas a las que hablaban, que no, bueno, y de maldad, que no podían ocultarlo. Es decir, cada vez que hablaban, pues es lo mismo. Entonces, en fin, esto es lo que tenemos. Yo espero que en las próximas elecciones de Madrid Vox no participe en el gobierno, porque como digo, sin género de duda y más allá de la ideología, solamente por la ética, son el partido más miserable y más, digamos, repugnante a nivel ético, a nivel, digamos, de la falta de respeto a determinadas cosas, como por ejemplo, pues hablar con veracidad, respetar la inteligencia de los ciudadanos, respetar los derechos de los demás, no utilizar a personas vulnerables como cabeza de turco para proyectar todo el odio y toda la frustración de la población, aprovecharse de ellos, son el partido con menos principios de todo el panorama político. Y el hecho de que estén en un gobierno autonómico, como lamentablemente nos pasa en Murcia, pues implica una degradación del mismo absolutamente terrible. Y ya digo, solamente el hecho de que estén ya supone problemas políticos importantes a nivel, digamos, en fin, a nivel de lo que es la comunidad autónoma, pero verlos en el gobierno nacional sería absolutamente monstruoso. Y si gana Ayuso y ellos entran en su gobierno, habrán dado un paso muy importante. Pasos paulatinos, como los que fue dando Hitler hasta llegar al poder, y que, como digo, teniendo en cuenta las similitudes que hay entre los acontecimientos que os he contado a lo largo de este vídeo, pues a mí me preocupa profundamente lo que pueda pasar dentro de unos años si esta gente sigue creciendo en nuestro país. Bueno, gracias por escucharme.